Lo otro que tenemos que saber definitivamente, muy bien, y eso sí, sí o sí, aunque quizás no todos somos devotos por igual de la petrología, de la mineralogía, la geología estructural, pues, pero tenemos que saberlo hasta cierto grado decente, pues es serio. Petrología y mineralogía. Petrología, saber reconocer los tipos de roca, metamórficas, filitas, esquistos, pizarras, etcétera, etcétera, neises, no lo sé, de alto, de bajo grado, no es así, saber cuándo hay una deformación polifásica, etcétera, etcétera. Rocas sedimentarias, que quizás son las más sencillas por su textura, su arreglo mineralógico y de detritos, ¿no? Areniscas cuarzosas, arcósicas, conglomerados, ¿no? Y obviamente dentro de ella también entra a tallar los sedimentos, ¿no? Que son análogos a las rocas sedimentarias con ciertas distinciones. Bien, y las rocas ígneas, por supuesto, ¿no? Es muy importante también saber diferenciar una tonalita de una cuarzodiorita, por ejemplo, ¿no? Un monzogranito de un cianogranito, si es que es posible, no siempre es posible en muestras de mano, o un granito de una granodorita, por ejemplo, o de una tonalita, a veces hay confusión con algunos colegas, y también saber diferenciar estas rocas intrusivas con rocas volcánicas con respecto a lavas andesíticas, aglomerados, brechas volcánicas, brechas hidrotermales, freatomagmáticas, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista petrológico, de alguna u otra manera, tengo que estar preparado para todo. Obviamente, quizás a veces la vida o el grado de especialización en el cual yo quiero estar no necesariamente me lleve a ser el mejor petrólogo, ¿no? Al 100%, pero ahí va un consejo, ¿no? En el tema de la petrología, siempre hay que tener un par de caballitos de batalla bien establecidos dentro de nuestra mente. ¿Cuáles serían uno de esos caballitos de batalla muy importantes? Primero, la composición. Quizás no me conozco todas las rocas del mundo, eso es obvio, muy bien, pero la roca siquiera va a tener un par de minerales que sí voy a poder identificar. Ok, ese es uno. Esos minerales van a tener, o esos detritos allí, van a tener en todo caso un arreglo, una textura. Las texturas más o menos las conocemos, ¿no? Hay texturas zafíricas, faneríticas, afaníticas, etcétera, etcétera. Esas texturas pueden tener también cierta tonalidad, en el caso de las rocas intrusivas, melanócratas oscuras, intermedias mesócratas, leucócratas, por ejemplo. Muy bien. También tenemos el tema de las fábricas, que no es otra cosa que el setting, el array, el setting o el arreglo de los detritos en una roca o de los mismos minerales, ¿no? Está bandeada, está foliada, está internamente microplegada o microfallada, por ejemplo, ¿no? Esas herramientas de las cuales ustedes pueden cogerse les pueden ayudar bastante en el campo para tener ciertos criterios. En el peor de los casos, quizás a no reconocer la roca, obviamente, puede pasar, pero en el mejor de los escenarios les puede dar una buena idea de los afloramientos que puedan tener. ¿Por qué es importante ello? Porque en el campo es donde realmente los afloramientos se pueden ver de mejor manera. Uno pica aquí, pica 2 metros al lado, 5 metros, 10 metros hacia arriba, y picando y tomando muestras yo voy teniendo una buena idea de lo que tengo como afloramientos. Cosa distinta que sucede, por ejemplo, cuando van a los museos o estamos en los gabinetes de petrología muchas veces y nos dan una muestra así al azar y tenemos que ver exactamente qué roca es. No siempre es posible determinar bien la roca. ¿Por qué? Porque siempre tengo que trabajar con un par de muestras de campo. Hay muestras que sí, de hecho, son más fáciles que determinar que otras. Es innegable. Pero siempre es bueno trabajar con un par de ejemplos de campo y eso me da una buena idea. Porque también a su vez esto, recuerden que en el campo uno puede tomar una muestra y puede estar moderada o altamente intemperizada, alterada, muy bien, y no siempre va a ser lo más representativa posible de lo que yo quiero ver como protolito y puedo tomar otras muestras aledañas que me van a servir. Y eso es parte de la habilidad, ingenio y el criterio de cada quien. Entonces, lo primero que yo les decía, siempre hay que ver el contenido mineralógico en la medida de lo posible.
mientras menos alterado por hidrotermalismo o lo que fuese, mejor. Ver las texturas, las coloraciones, que pueden ser variables, pero en algunos casos son indicadoras, y sobre todo las fábricas. Es muy importante. En el caso de los neises, pues creo que no hay ningún debate al respecto. Es muy sencillo ver allí esas foliaciones magmáticas, el arrastre magmático que forman internamente. Muy bien. A ese tipo de cosas quiero llegar. Bien. Lo tercero, que es también muy importante, es la lectura, posicionamiento, escalado y orientación de mapas topográficos. Es decir, que tienen que saber de cartografía. Es decir, si quieren hacer mapas geológicos, tienen que salir al campo, tienen que caminar, pero siempre con un mapa topográfico base, un mapa topográfico que sea el receptáculo en el cual ustedes van a superponer todas esas capas o colores que representan a la litoestratigrafía. Es decir, que hay que saber sobre cartografía. Normalmente me parece que aquí en Perú estos conocimientos los dan a conocer en los cursos de geología de campo, ¿no? Aunque yo opino que ese tipo de cosas, ese tipo de enseñanzas o conocimientos deberían darse un poco antes, quizás en paralelo a los cursos ya de topografía, no solamente mandarnos a trabajar con una estación total o un equipo de nivelación en campo, sino también tomar un mapa y saber ubicarse con respecto a la topografía, a las geoformas, a los sitios donde yo estoy, para tener una buena proyección espacial 3D. A muchos, por ejemplo, les cuesta ubicarse con respecto al norte, aún así teniendo la brújula, por ejemplo, ¿no? Y no es una crítica, les digo la verdad. Pero eso yo les digo que con 1, 2 o 3 días, una semana como máximo, practicando bien en campo, pero bien practicado, bien razonado y pensado, pues se les queda toda la vida. No es nada del otro mundo, ¿bien? Pero ahí va nuevamente el detalle, salir al campo. En la medida de lo posible, los que pueden ahora, genial. Bien, el cuarto punto es la estratigrafía, que es lo que estábamos hablando hace unos momentos. La superposición entre capas, las relaciones de contacto y otros. Eso también lo vamos a ver luego. La superposición de capas, ¿no? Idealmente, capas del mismo espesor o del mismo alcance horizontal y vertical. Muy bien, pero lateralmente eso también puede variar. Ya les había dicho hace unos momentos. Las relaciones de contacto pueden ser por intrusión, discontinuidades estratigráficas. Dentro de estas últimas, por ejemplo, ustedes tienen a las discordancias angulares, progresivas, inconformidades, por ejemplo. Bien, entonces todas esas relaciones de contacto yo debería esperar tenerlas en el campo. Obviamente no van a venir todas las del cuaderno, todas las del libro o todas las del examen que me tomaron en la universidad. Puede venir cualquiera, unas más que otras, pero yo tengo que tomar paciencia y tener el suficiente criterio para discernir entre unas y otras. Lo curioso de todas estas superposiciones, capas, relaciones y contactos, si es que ustedes recuerdan muy bien, son formas espaciales, es decir, son muchas veces o planos o son líneas. Y eso les digo por qué. Porque también tenemos el reconocimiento de aspectos estructurales, fallas y pliegues, entre otras más, por ejemplo. Las fallas espacialmente son planos que van a tener una inclinación. La superposición de capas, la estratificación, intercalación o hasta la interdigitación tiene una orientación espacial en términos de su rumbo y buzamiento. No sé si puede ser cualquier dirección, ya lo sé, pero va a tener una orientación espacial. Las relaciones de contacto, por ejemplo, un plano de intrusión de un dique, por ejemplo, ¿no? Es un plano y va a tener un rumbo y un buzamiento, ¿no? Es una relación de contacto, ¿ok? Pero tiene una geometría espacial, ¿sí? Hasta las mismas discontinuidades estratigráficas, las bases, por ejemplo, las bases, o mejor dicho, las superficies de erosión, las discordancias angulares, son superficies y tienen una geometría que en muchos casos llega a ser compleja, pero son sábanas, son planos, planos, valga la redundancia en la forma más ideal de la palabra, y más complejamente podrían ser flexiones o superficies un tanto complejas.
pero son formas que en general se pueden representar en la naturaleza y que sobre todo se intersectan con el relieve topográfico. Entonces, ¿qué obtengo, por ejemplo, yo al intersectar el modelo de elevación digital? Imagínense un terreno en particular, ¿no? Una topografía X, ¿no? Una topografía en general, y a esa topografía yo la intersecto con varios planos. Voy a tener intersecciones, ¿no? Y esas intersecciones van a tener trazas, líneas, y eso es lo que yo veo como una proyección horizontal en planta o en vista de halcón, como algunos dicen, ¿no? Desde arriba. Si ustedes recuerdan, estos mapas, hay contactos, ¿no? Aquí hay contactos y hay límites. Todos esos contactos y límites son las intersecciones de todas las bases o los bordes de esas unidades estratigráficas sedimentarias, metamórficas o intrusivas en intersección espacial con la topografía. Eso es lo que viene a ser. Y todo eso está proyectado en planta. El arte de nosotros radica en saber colocar esos límites, esas proyecciones en un mapa topográfico. Y eso es lo que nosotros tenemos como un mapa geológico. Pero claro, ello no viene gratis, no viene así nomás. ¿Qué necesito como mínimo para poder yo empezar a representar ello? Obviamente necesito tener una buena proyección horizontal, espacial, vertical, lo que fuese, mi mapa topográfico en campo. No recomendaría de buenas a primeras a alguien que empieza a trabajar con imágenes satelitales en campo. Ese es un daño, sobre todo cuando uno no sabe leer correctamente los mapas topográficos. Pero si ya tengo el mapa topográfico y empiezo, lo primero que yo tengo que recurrir es a lo siguiente, a la aplicación adecuada de la regla de las B o la B-Rule, que seguramente ya todos conocen, han escuchado, ¿no? Y la regla de las B, recordarán, no es otra cosa que una regla que nos dice que la intersección de ciertos estratos, planos de falla o lo que fuese, en intersección con el relieve topográfico, me van a dar a mí ciertas líneas flexionadas en formas de B y que estas, según el contexto, y eso ya lo vamos a ver también poco después, me va a decir cómo está inclinado un estrato, un flanco de pliegue o una falla. Eso que parece simple, que parece muy teórico en cursos de geomorfología o geología de campo, es muy importante porque en campo sí se comprueba. Quizás no de la manera como uno se imagina cuando ve un libro, pero nos ayuda a, por ejemplo, a saber con qué inclinación cortar, por ejemplo, un contacto estratigráfico o una falla con respecto a las curvas de nivel. Si ustedes recuerdan, un plano netamente vertical, ¿cómo corta las curvas de nivel? Las corta lo más perpendicular posible. Estos planos en la naturaleza, que pueden ser flancos de pliegues, estratificaciones, fallas o lo que fuese, pueden cortar de una u otra manera a las curvas de nivel, ¿bien? De un mapa topográfico o a las curvas topográficas. Eso también ya les voy a explicar poco después, pero sí es importante, muy bien. No es algo exclusivo que se utilice netamente en campo, sino que hasta también se puede utilizar en muchas veces en Google Earth, por ejemplo. En Google Earth o hasta en trabajos, ya lo estoy diciendo, en trabajos de fotointerpretación o fotogrametría, ¿no? Claro, teniendo una buena base topográfica de por medio. Pero bueno, eso lo voy a hablar todavía después. Lo otro que es muy importante es tener bien entrenada la proyección espacial 3D. ¿Bien? Y es lo mismo que yo les decía hace unos momentos. Cuando uno ve un mapa geológico, aunque no lo crean, están viendo en 3 dimensiones. Y no es un conjunto de 3 dimensiones simple, sino que está atado también a la estratigrafía. Bien, eso también lo vamos a ver luego. Por eso es que la estratigrafía que uno ve y se respeta en campo, en superficie, también se respeta en el corte geológico. Por eso es que ya cuando uno hace el corte geológico,
Es sencillo, porque si uno ya tiene claro las relaciones de contacto estratigráficas desde superficie, desde el campo, dibujando, tomando fotos, midiendo datos, rombos y cruzamientos en general, ya hacer el corte geológico es mucho más sencillo. Ya me ha sucedido en muchas ocasiones con gente que he podido enseñar presencialmente antes, o hasta ahora todavía, gente que le cuesta mucho hacer los cortes geológicos, o los cortes geológicos, o sus cortes dicen una cosa, o sea, ilustran algo, pero su mapa geológico dice otra cosa muy distinta. Y eso sucede muy comúnmente cuando no tienen claro los contactos, los tipos de contacto, las relaciones de contacto entre unidades estratigráficas o entre litologías diferentes. Entonces, no es solamente una cuestión de ir a ver la litología, sino esa litología, cómo está relacionado con otras a su vez. Lo otro es la disciplina en la toma de datos. Y aquí vamos a ir un poco más a la situación personal de cada uno. A todos nos ha pasado, por igual me incluyo, no nadie es la excepción, creo, a todos nos ha pasado que cuando empezamos en la universidad, unos más que otros somos desordenados. Somos desordenados a veces en hacer las tareas, somos desordenados a veces para entregar los trabajos y somos desordenados también, sin miedo a decirlo, hasta para mapear. Es decir, me ha sucedido, a todos nos ha sucedido que cuando empezamos a mapear, lo primero que hacemos en campo es, vamos a medir rumbo y buzamiento, sacamos la brújula, queremos medir el dato. Otras personas van y quieren tomarle foto al afloramiento sin previamente entender lo que están viendo. Cuando medimos los datos, a veces medimos rumbo y buzamiento y decimos que estamos midiendo el flanco de un pliegue, pero no nos hemos dado cuenta que realmente es la superficie de la falla. Hay un conjunto ahí de desórdenes que muchas veces pasan, que ya son propias de muchas veces de la poca experiencia que podemos tener, las costumbres de cómo hacemos las cosas a veces, de qué tan ordenados somos. Pero todo eso está dentro del espectro, geológicamente hablando, de la experiencia. ¿Por qué? Porque cuando uno va al campo, una de las últimas cosas que uno hace es tomar la foto y todo ello. Pero lo primero, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que uno hace en el campo? O cuando empiezo a mapear, o hay un sitio en especial por el cual tengo que mapear de norte a sur. Bueno, si las condiciones son así, pueden ser. Si me obligan a ellos, quizás. Pero en general, puedo empezar desde cualquier afloramiento, pero con cierta disciplina. Mi disciplina, a manera de consejo, no es algo absoluto, no está tomado de un libro, pero en función de nuestra experiencia de muchas consultorías, en los afloramientos, primero, lo que uno tiene que hacer es observar, ver de manera general, como una introducción al afloramiento, qué es lo que tengo. Con ello, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo ver si la zona es accesible, si la zona tiene mucha cobertura vegetal, si la accesibilidad es relativamente sencilla, hay gente peligrosa en los alrededores, hay un río en el medio, ¿no? Hay una pendiente fuerte, ¿bien? Y ya al observar todos esos detalles, yo también puedo verificar si hay algún afloramiento, es decir, un afloramiento que no esté suficientemente cubierto, asequible para poder yo picarlo con el martillo, con el hammer. Muy bien. Una vez que ya hago ello, yo me acerco al afloramiento como un segundo paso, pico y tomo una muestra. La muestra se puede tomar de cualquier sitio del afloramiento, pero siempre, ya saben, es recomendable tomar una muestra de mano, ¿no? Saber, hasta martillar a veces es un arte en el campo, martillar bien de lado, darle más o menos por un sitio donde hay una fractura favorable que permita su desprendimiento de la roca y tenga una muestra de mano. Muy bien, y la muestra a su vez tengo que picarla o al menos limpiarla de alguna otra manera para poder ver su matriz. Ustedes saben que muchas veces las matrices pueden ser pulverulentas, pueden haber desgastes, ¿no? El desgaste químico de las plagioclasas o de los feldespatos potásicos, de los K-spars, ¿sí? Y pueden formarse arcillas. Entonces, muchas veces es bueno, por ejemplo, tener una botella de agua y mojar la matriz para ver, en la medida de lo posible, el color más significativo, más, entre comillas, verdadero de la roca.
Y ahí es donde empieza, después de la observación viene la apreciación, y con la apreciación viene la descripción. Allí volvemos a todo lo anterior, a nuestros conocimientos estratigráficos, petrológicos, mineralógicos. Tengo un conjunto de cuarzo con una matriz arcillosa del 15%, los granos del cuarzo son subredondeados, son bien sorteados, ¿no? Con buen sorting o buena clasificación o selección, le dicen también, ¿no? Etcétera, etcétera. Hago todas esas descripciones, ¿no? Es una arenisca carcóstica de grano medio, por ejemplo, no lo sé, intercalada con lutitas o limoarcillitas, según el país donde se encuentran, a veces los nombres cambian, intercaladas con este tipo de rocas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya cuando tengo bien reconocida la litología y las relaciones de contacto, si en este caso estos niveles intercalados clásticos están cortados, por ejemplo, por un dique o por fracturas, se coloca en la descripción y ya después de ello yo empiezo a medir los datos. Fíjense que he tenido que pasar por la observación, apreciación, descripción y después mido los datos. Pero cuando ya quiero medir los datos, es porque sé exactamente qué elemento geométrico voy a medir. Es decir, yo no voy a medir cualquier cosa porque me parece, sino porque ya previamente he observado, he apreciado y he descrito. Y dentro de la descripción, por ejemplo, lo más básico e importante que yo tomo es el rumbo y buzamiento de la estratificación. Por ejemplo, si estoy en areniscas o en arenas eólicas, la estratificación, lo más probable es que esté acompañada con algunos cross bearings, o en algunos casos también les llaman forceps, laminaciones cruzadas, a las cuales a las laminaciones también se le puede tomar un rumbo y buzamiento, cuyos valores obviamente van a variar y no necesariamente son iguales que el S0 o que la estratificación. Por ejemplo, ese es un caso. Yo tengo que saber reconocer, por ejemplo, entre una falla, entre una laminación o estructura sedimentaria y hasta de una estratificación. Primero, entonces, con la descripción, yo estoy conceptualizando previamente lo que voy a medir.